daros la bienvenida hoy al Congreso. Deciros que, bueno, empezamos fuerte, ¿vale? Empezamos con una mesa de incidentes con múltiples víctimas y, bueno, tengo el inmenso placer de presentar a la moderadora, que además de compañera es amiga. Es Juana María Vázquez Lara, enfermera, matrona, jefa de estudios y profesora de la unidad de matronas de aquí de Ceuta. Además, es coordinadora del Grupo Nacional de Trabajo de Urgencias Obstétrico-Ginecológicas de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencia y Emergencia. Así que, bienvenidos. Buenos días a todos. Afrontamos ya el segundo día de este Congreso Internacional con la mesa número 5, que va a ser súper interesante. Como ha dicho la compañera, incidente con múltiples víctimas. El primer ponente que va a hablar va a ser el señor Javier Castillo Paramio. Él es enfermero, posgrado en atención prehospitalaria urgente, máster en protección civil y gestión de las emergencias, máster en intervención y coordinación operativa de emergencias y catástrofes. También máster en gestión hospitalaria y servicios sanitarios y en calidad asistencial. Él es subjefe de la Coordinación Sanitaria del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña. Lleva más de 20 años en la SEM y es secretario del Grupo de Trabajo de Enfermeros Coordinadores de la SEMES. Y nos va a hablar del atentado terrorista del 17A en Barcelona, minuto cero desde el Grupo CECOS. Bueno, buenos días a todo el mundo. Gracias al comité organizador, al comité científico, por invitarme, sobre todo fundamentalmente a Pascual, darme la oportunidad de estar aquí en esta ciudad, conocerla de día y de noche, que es fantástica. Y voy a intentar explicaros desde el punto de vista de coordinación. Yo no estuve en la calle, me tocó estar en la central de coordinación, y os voy a intentar explicar cómo recibimos la alerta. No todo es tan fácil, una cosa es cuando ha acabado todo y sabemos cómo ha pasado, pero la realidad es que cuando entra la alerta y hay multitud de información y no toda es veraz, es muy complicado gestionar un tipo de incidente de este tipo. A ver, espera. Os explico cómo estamos organizados inicialmente. El centro, nosotros lo llamamos Centro Coordinador Sanitario, pero realmente tenemos 3 salas en Cataluña. La de la izquierda es la sala de Barcelona, es una sala pequeña que solamente gestiona recursos, no recibe llamadas. Y estamos en un edificio que compartimos con Guardia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra y bomberos. Es un aspecto clave a nivel de la coordinación de la emergencia que vamos a hablar. Hay una sala también en Reus, desde la que coordinamos Tarragona y Lleida. Y finalmente tenemos una sala central, que es la del medio, que es la más grande. Estamos hablando que la de Barcelona tiene unas 15 posiciones más o menos, la de Reus tiene unas 20 y la del medio, la de Hospitalet, que es la principal, tiene unas 200 posiciones, un gran volumen. La sala central, la de Hospitalet, es donde está el cap de guardia, el jefe de guardia, donde también se gestionan servicios centralizados, por ejemplo, son los helicópteros, coordinados desde la sala de Hospitalet, y también todo lo que es transporte interhospitalario. Para manejar volúmenes, recibimos, por ejemplo, en el 2017 2.220.000 alertas sanitarias, gestionamos prácticamente 700.000 incidentes, de los cuales el 45% más o menos se resuelven telefónicamente y el 55% enviamos recurso asistencial. Por números, unos 800.000 unidades de soporte vital básico al año, terrestre 170.000, aéreo 2.500 prácticamente, atención continuada y atención primaria. Estamos hablando de grandes volúmenes. ¿Qué es lo que pasó antes del incidente? O sea, repetimos, y en las diferentes charlas siempre se ha dicho, que es un incidente lamentable, pero era un incidente que no podía ser una sorpresa. Nadie podía decir que en Barcelona no estábamos preparados o se sospechaba que iba a haber un atentado terrorista, con lo cual previamente estamos haciendo acciones conjuntas para afrontar este tipo de acto. El año anterior habían habido todos estos atentados en Niza, Berlín, Westminster, Estocolmo, Londres, en Francia y Barcelona.
Cambios de paradigma. En esta gráfica, de los últimos 14 años, se demuestra que el mecanismo lesional cada vez más, en los últimos años, era un vehículo, no un vehículo cargado de explosivos, que también podía ser, sino que el mecanismo lesional era el vehículo atropellando o haciendo el máximo daño posible en las ciudades en que se ha producido el atentado. Y los puntos rojos son el número de víctimas. Con lo cual, no solamente esperamos un incidente, sino que el incidente podía ser probablemente, con muchas posibilidades, con un vehículo. Nos encontramos con el atentado de París en el 2015. Cambio de paradigma. No solamente nos esperamos un vehículo, sino que estamos acostumbrados en nuestro plan de múltiples víctimas a que hubiera un único foco. Tuvimos que cambiarlo. El cambio de paradigma de París se demostraba que, primero, no era la típico incidente en el cual hay zona caliente, zona tibia, etcétera, sino estamos hablando ya de un incidente multifoco en el cual ya no se distinguían zonas. Y eso es muy importante a la hora de afrontar el nuevo paradigma de atentados que se estaban produciendo. Como anécdota, y supongo que lo sabe todo el mundo, por la mañana de ese día habían hecho un simulacro en París. Y también un tema importante es que 2 unidades medicalizadas de bomberos fueron tiroteadas en el propio incidente. ¿Qué habíamos hecho nosotros meses antes? Se había hecho un simulacro de gran realismo, básicamente era para los GIEI, los grupos de intervención de los Mossos d'Esquadra, en el que nosotros intervenimos. Era un simulacro que se hizo por la noche, debido a que era un simulacro a gran escala, en un centro comercial muy conocido en Barcelona. Se hizo con el máximo realismo posible, una sesión informativa a todos los actores, maquillaje para saber cómo se tenían que comportar, preparación del escenario y ya os digo que es con máxima realismo. Podían haber hasta 9.000 personas de forma concurrente, 30.000 pasando por ese centro comercial, varias heridas, etc. Hay un vídeo, lo que pasa es que no lo pongo, veis las imágenes y son de gran realismo, habían terroristas. Y se vuelve a repetir lo que pasó en París. Nosotros cuando intervenimos, la primera unidad que llegó fue abatida, ¿vale? Con lo cual ya empezamos a sospechar, bueno, a preparar de que cuando hubiera un atentado de este tipo es muy importante el punto de encuentro, porque si no enviamos a la muerte a nuestros compañeros. Un mes antes prácticamente, no sé si lo recuerdan, hubo un accidente ferroviario en la estación de Francia, este es real, pero también nos sirvió para entrenarnos con el nuevo plan de múltiples víctimas y afrontar unos 50 afectados con traslados y alertas a los diferentes centros sanitarios. Esta es una gráfica que describe, es complicada, pero describe lo que estamos haciendo y ahora tenemos más desarrollado. Es decir, un atentado de múltiples víctimas no lo puede asumir solamente el SEM. Sistema de emergencias médicas de cualquier comunidad es un elemento más para afrontar un atentado de estas características. Lo importante es la coordinación, tanto a nivel sanitario como a nivel de cuerpos de emergencia. ¿Qué quiero decir con esto? Es importantísimo que cada hospital y cada centro tenga su propio plan de emergencias interno. Nosotros nos tenemos que coordinar y en el momento que alertemos a los hospitales, ellos tienen que empezar a hacer una serie de acciones para liberar camas, boxes, porque ya estamos diciendo, oye, vamos para allá y empezar a activar vuestro plan de emergencias. Esto, desde el Consorcio Sanitario de Barcelona, se obligó a todos los centros a que tuvieran este plan desarrollado y coordinado con nosotros. Y por otro lado, también coordinarnos con Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana. O sea, esto no puede ser el resultado de un día. Era mucho trabajo detrás, coordinarnos, conocernos, saber cómo iban a reaccionar, saber con qué medios cuentan, qué medios nos pueden ofrecer, cuántos quirófanos tiene cada uno y cuánto nos ofrecen en un momento dado. Con policía, por ejemplo, llegamos incluso al tema de los accesos a hospitales. El acceso al hospital nos tenían que garantizar. Ya veremos que esto falló finalmente. Pero el acceso al hospital nos tenían que garantizar, con lo cual teníamos rutas de llegada al hospital. Pero una ruta, la última, las últimas 2 o 3 calles. Y esto lo pagamos finalmente y lo veremos después. Y estamos hablando de aquí lo llaman IMA. En Barcelona alguien se inventó que no era un IMV, sino un incidente de múltiples afectados. Y era el pre-IMA,
el IMA y el post-IMA, porque el post-IMA es muy importante, el seguimiento de todos los pacientes y todo el aspecto psicológico y social que conlleva posteriormente. ¿Qué teníamos en aquel momento en Barcelona ciudad? Teníamos, a nivel de recursos asistenciales, teníamos 2 vehículos, uno de día y uno de noche, de 2 VIR, pero que hacen funciones de mando en la calle. Compartimos, en la sala que hemos visto de Barcelona, compartimos espacio, tanto la gente de coordinación como los mandos territoriales de la calle. Es un tema importante también a nivel de coordinación entre nosotros. A nivel de soporte vital avanzado, tenemos de día 5 unidades medicalizadas, por la noche teníamos 2, 4 unidades avanzadas con enfermería, una que se escala empieza a las 2 del mediodía y cubre turno de día y de noche, y 4 unidades de soporte vital avanzado con enfermería de noche. Un vehículo VIR, que no hace funciones de mando, que va con un técnico y un médico, y teníamos un total de 39 unidades de soporte vital básico. Esto es los recursos que tenemos en Barcelona ciudad, pero sí que es cierto que la coordinación de hecho pasó, que vienen unidades del área metropolitana sin problemas. Podemos intercambiar unidades y dar apoyo a lo que es Barcelona ciudad. Como hubiera pasado a la inversa, si el atentado se hubiera producido fuera de Barcelona ciudad, se hubieran dado apoyo con unidades de otros territorios. A nivel de centros hospitalarios, Barcelona cuenta con un gran número de centros hospitalarios de tercer nivel. En Barcelona ciudad tenemos 3 hospitales de tercer nivel, Vallebrón, Sant Pau, Clínico, un hospital de segundo nivel que prácticamente es de tercer nivel, que es el Hospital del Mar, y en área metropolitana, a menos de 10 kilómetros, tenemos otros 2 hospitales de tercer nivel, que son Can Ruti y Belvitge. Aparte, en Barcelona ciudad, ya de forma diaria, tenemos 10 centros, lo llamamos CUAP, Centro de Urgencias de Atención Primaria, en los que ya habitualmente derivamos más o menos, de los traslados diarios, unos 35% más o menos, derivamos a CUAPs. ¿Qué teníamos en la central de coordinación en aquel momento? Había un jefe de turno, que es un médico, 3 llamados coordinadores técnicos, 3 coordinadores técnicos que son enfermeros, que son la base con la que se coordina todos los recursos. Había un técnico, es un técnico de soporte que es un TES, 6 gestores de recursos, son personal no sanitario, pero son los que mueven las ambulancias, un coordinador de gestores de recursos, un supervisor y yo, que en aquel momento no estaba en la sala, pero estaba justo al lado y llegué en 4 o 5 minutos. ¿Qué pasó el 17 de agosto? A las 16:55 más o menos recibimos la alerta de forma paralela. Por un lado, el 112 nos alerta de que hay un atropello masivo, pero la clave fue, nosotros tenemos el jefe de guardia de nuestra sala, está conectado directamente con el jefe de guardia Urbana y de Mossos d'Esquadra. No os puedo poner la grabación, pero de forma clara ya nos indica que es un atentado. O sea, en otros casos han habido demoras en saber hasta que la unidad no llega a ver qué tipo de incidente es. En este caso, Guardia Urbana, ¿por qué lo sabe? Porque tiene cámaras en las Ramblas, con lo cual estaba viendo de forma clara que había una furgoneta que iba bajando a toda velocidad, atropellando a mucha gente. Con lo cual, ya cuando las unidades iban de camino, ya sabían que era un atentado. Os he copiado exactamente lo que iban informando tanto 112 como los alertantes particulares. Lo que nos llegaba, para que veáis que una cosa, vuelvo a repetir, es cómo acabó, la información que tenemos después del incidente, y otra cosa es la información que íbamos recibiendo, que muchas veces era equívoca. 112 nos dice atropello con heridos urbano. Guardia Urbana indica que la furgoneta está bajando por la Rambla, que está atropellando a todo lo que pilla por delante textualmente. Guardia Urbana indica que digamos a los que llaman que se quede donde están. Hay tiros. Desconoce si hay heridos. Más información. Guardia Urbana dice que hay unos 20 heridos. Más información. 112 alerta de 2 furgonetas más atropellando gente. 2 furgonetas más. Una, que era la primera, en teoría con estas 2 más habían 3. Paradas de metro de Cataluña y Liceo, que son las que quedan más o menos cercanas. 112 informa que ha habido tiroteo en la zona de la Buquería. Es un mercado de las Ramblas muy conocido y ya nos informa el 112, organismo oficial, de que hay un tiroteo.
más información, que están en la primera planta del Corte Inglés y han oído tiros. No solamente en la vía pública, sino en un sitio público como el Corte Inglés, de gran afluencia de gente, nos informan de que hay tiros. Esta es la información que tenemos desde la central de coordinación, ¿eh? Y 112 dice que terroristas han entrado dentro del Corte Inglés. Toda esta información no era cierta. En el Corte Inglés no llegaron a haber terroristas. Pero sí que es cierto, otra cosa es la información oficial o no, pero se habían oído detonaciones fuera. La procedencia, bueno, hay que confirmarla, pero en principio pensad que la central de coordinación tenía toda esta información, que finalmente se demostró que gran parte era más del nerviosismo de la gente que iba llamando, informando de cosas que finalmente no fueron reales, pero teníamos que coordinar con toda esta información. La zona, para quien la conozca, es una furgoneta que entra por la calle Pelay, se mete en la zona central de Ramblas, va bajando, estamos hablando de 550 metros lineales, 22.500 metros cuadrados es toda la zona de Ramblas entre los edificios hasta el final de donde queda la furgoneta, y baja a una velocidad media de 80 km/h por una zona peatonal, por el medio de las Ramblas. De hecho, finalmente queda detenida porque saltan los airbags por el último atropello que realiza. ¿Qué hacemos inicialmente cuando recibimos esta información de que hay un atentado? Enviamos primero el BIR, enviamos 2 unidades de soporte vital avanzado medicalizado, 2 unidades de soporte vital avanzado con enfermería, 3 unidades de soporte vital básico y el jefe territorial que está con nosotros en la central. De hecho, la primera unidad que llega y asume gran parte del liderazgo de esta intervención es una unidad de soporte vital avanzado de enfermería que le toca comenzar a gestionar y no atender. Esto es muy importante. Cuando llegas a un atentado de este tipo o una intervención de este tipo, tienes que cambiar el chip. No puedes empezar y coger el primer afectado, aunque sea un paro, no puedes empezar a atendernos, sino tienes que cambiar el chip y empezar a gestionar. Tener macrovisión y empezar a saber que tienes que empezar a pensar dónde tienes que poner las áreas sanitarias, etc. ¿Qué hacemos desde la central de coordinación? Nos alertan a los mandos, en este caso a mí, y a mandos territoriales. Se activa el plan de múltiples víctimas, que lo activa el jefe de guardia. Se activan los recursos. Este es el primer escalón de recursos. Posteriormente se activaron muchísimos más recursos, pero el primer escalón fue este. Hay un comité de crisis que casualmente el comité de dirección del SEM estaba reunido por un otro tema, pero se convierte en un comité de crisis. Se activa la UCO. UCO son gente de coordinación que interviene habitualmente en dispositivos preventivos o dispositivos especiales. Y se empieza a hacer la prealerta a los diferentes hospitales de influencia, sin saber mucho qué volumen teníamos exactamente, pero dentro del plan de IMB tenemos que activar a todos los centros donde potencialmente podemos enviar pacientes. Esto es un punto en contra, mejorable, porque nos hipoteca gran parte de los recursos de la central. Tener que ir llamando, no tenemos un servicio automático, no tenemos absolutamente nada que envíe de forma masiva alertas, con lo cual es 1 o 2 personas que tenemos hipotecada llamando a los hospitales diciendo pues, que hay un incidente de múltiples víctimas y que se prepare y que activen su propio plan de múltiples víctimas. En este caso fueron todos estos de aquí. Una parte son de Barcelona ciudad y otra parte son de las áreas metropolitanas. Se activan también ACUAPs, centros de urgencias de atención primaria, que recibieron bastantes pacientes menos graves. Se crea 2 áreas sanitarias. En este caso, la alerta entra, porque la furgoneta entra por la calle Pelay, por la zona norte de Ramblas, con lo cual nosotros a las unidades los enviamos al bar Zúrich, que es un bar que está cercano a la zona norte de Ramblas, y es aquí donde inicialmente nuestra unidad de soporte vital avanzado de enfermería que llega a la primera crea área sanitaria. Una área sanitaria que inicialmente está en la calle y posteriormente encontramos un edificio, una tienda que nos ofrece su local y lo convertimos en área sanitaria 1. ¿Qué hacemos cuando se crea la área sanitaria 1? Inmediatamente lo que hacemos es que la sala, la central, la subdividimos. De todos los recursos que tenemos profesionales en la central, lo primero que hacemos es un enfermero, un técnico y un gestor, aquí no lo he puesto,
se ponen en un canal exclusivo para gestionar la emergencia. ¿Por qué? Porque ya lo veremos al final, que la ciudad continúa y siguen habiendo infartos y siguen habiendo accidentes, etcétera, etcétera. Con lo cual, la primera acción es desdoblar la central. Finalmente, se crea un área sanitaria 2. ¿Por qué motivo? Primero accedemos por la zona norte de Ramblas. Hay una furgoneta parada en medio de las Ramblas, que es cuando para y se disparan los airbags. Y accedemos también por la zona sur de Ramblas, con lo cual en la zona sur también llegamos a crear una área sanitaria que posteriormente se movió, pero se crea una segunda área sanitaria. ¿Esto qué provoca en la central? Una nueva complicación. Tenemos que volver a desdoblar la central, con lo cual dedicamos una parte de recursos a área sanitaria 1, una parte de recursos a área sanitaria 2. Ahora es cuando se complica el tema. Las unidades van dotadas todas de GPS. Hicimos un esfuerzo importante, unos compañeros, en reconstruir cómo llegaron las unidades. Esta es la realidad de cómo fueron llegando las unidades al lugar. Inicialmente van por la zona norte. Se concentraron gran parte de las unidades de soporte vital avanzado. Hubo una curiosidad mejorable, también era un tema a mejorar, es que como las unidades de soporte vital avanzado se concentraron en la zona norte, y las unidades de soporte vital básico que tenemos más accedieron por la zona sur, con lo cual hubo una descompensación de tipología de unidades entre la zona norte y la sur. Era una zona de peligro, volvemos a decir lo mismo, es que estamos hablando de que nos metimos en la boca del lobo y habían tiroteos, con lo cual en un momento dado el BIR lo que hizo fue un recorrido de norte a sur, intentando hacer un triaje que bueno, finalmente nosotros tenemos establecido un triaje START y un triaje avanzado meta. La realidad es que en una zona no segura es muy complicado hacer un triaje START, con lo cual fue un triaje tipo SHORT, binario, vivo, muerto, anda, no anda, sobre todo vivo, muerto. Y el vivo, el que sea quirófano, pero siempre en una zona que, insisto, era una zona no segura. Veréis que la zona de medio de las Ramblas de repente se vacía, porque dicen que hay tiroteos, con lo cual las unidades van a las áreas sanitarias y se queda las Ramblas, el centro, pues sin ninguna unidad. Esto nos sirvió mucho para reconstruir, porque tuvimos que hacer finalmente un trabajo muy importante posterior, que nos duró un mes, de reconstruir exactamente qué es lo que había pasado. Y la semana posterior, o los 3 días posteriores, intentar cuadrar todas las asistencias que habíamos hecho nosotros con las de los hospitales. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que fue por medios propios a algunos centros sanitarios, con lo cual tuvimos que sumar todo para intentar saber cuál era el número de víctimas real. Ay. Un pequeño vídeo pixelado. Esta es la furgoneta, donde se queda con el airbag clavado y de aquí no avanza. Y vamos viendo la realidad de lo que vio el BIR bajando las Ramblas. Esta es la realidad, lo hemos pixelado todo. Es un vídeo que corría por YouTube, me parece que ya no está. Pero esta es la realidad. Y aquí tienes que hacer un triaje, muy complicado, es muy complicado. Gran apoyo de la ciudadanía, la verdad que la gente se comportó de forma excelente, excepto algunos que se dedicaron a grabar vídeos, pero inicialmente todo el mundo empezó a ayudar. Este tema de todo el mundo empezó a ayudar también es una de las cosas que tenemos que mejorar. ¿Por qué motivo? Porque empezaron a ayudar también las fuerzas de seguridad. Esto puede ser bueno o malo, pero alguien tiene que proteger. Y el tema es que tuvo más fuerza el tema, que yo lo entiendo también, de ayudar a las víctimas, pero había una furgoneta que no sabíamos lo que había dentro. Su plan inicial era que hubieran explosivos. Finalmente todo el mundo entendió que la furgoneta estaba allá, sí que dijeron que había intervenido una persona de TEDx de Guardia Civil fuera de servicio, pero la realidad es que había un peligro potencial muy importante, todo el mundo estaba ayudando con las víctimas y llevamos una furgoneta que no tengo la foto porque no la he puesto en la presentación, pero llegamos a rodear con 6 ambulancias, 4 unidades de policía local, la furgoneta no sabíamos exactamente y podía ser un potencial peligro. Pero bueno, nos dedicamos todo el mundo a ayudar a las víctimas. ¿Cómo voy de tiempo?
Moderadora, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? 5 minutillos tienes que dar. Vale. Esto son el total de unidades que intervinieron. Es lo que os he dicho antes. Inicialmente fue un primer escalón de ambulancias. Intervinieron 5 unidades de transporte programado, colectivas, 21 unidades de soporte vital básico, 11 unidades de soporte vital avanzado con enfermería, 9 unidades de soporte vital avanzado medicalizado, 3 VIR, 6, sabéis que tenemos una unidad dedicada a este tipo de incidentes de riesgo, a cobertura de riesgo previsible, son las ORCAS, quien las conozca, que también intervinieron 6 unidades y 5 directivos. Se llevaron los pacientes a un total de 17 centros sanitarios, 10 hospitales y 7 CUAPs. Y lo que os decía antes, el tema de desdoblar la central, la realidad es que la vida continuaba. Y en la central, yo cuando entré, que entré a los 5 minutos, te sorprende, porque yo pensaba que la gente iba a estar pues, gritando, la gente estaba absolutamente muy nerviosa, pero trabajando y haciendo lo que tenían que hacer. Había un silencio tenso, pero todo el mundo estaba haciendo su trabajo. Y había una parte de la central que estabas oyendo, por un lado, las emisoras de Exitus, de traslados a quirófanos, etcétera, y otra parte de la central estaba gestionando el día a día, porque no podemos cerrar. Entre las 17, hora del atentado más o menos, y las 23, atendimos 548 incidentes ordinarios, con 211 intervenciones que enviamos recursos, 183 enviamos recursos, que es la suma de 48 unidades de soporte vital avanzado, 135 de soporte vital básico y 27 médicos de atención continuada. Entre las unidades de soporte vital avanzado, un accidente muy grave, un shock hipovolémico, paciente que se para y que llegamos a llevar el paciente a donde también estaban atendiendo pacientes del atentado. Pero esto es para demostrar que hay que asegurar también la actividad diaria. Nadie entendería que tenga un infarto y diga, mira, tenemos un atentado, no le podemos atender en este momento, con lo cual tenemos que seguir atendiendo a todos los pacientes. Y bueno, agradecer pues eso, a todos los ciudadanos por cómo se involucraron en la asistencia, ofreciendo todo lo que tenían, a las víctimas, lamentablemente, y a todos los cuerpos de seguridad y compañeros que yo creo que en un momento así se multiplicaron por 20. Hubieron muchas cosas que no supimos gestionar. Una de ellas, por ejemplo, son los voluntarios. Nosotros en nuestro servicio llegaron a decenas de médicos, decenas de enfermería, decenas de técnicos y eso no lo gestionamos bien, no estamos preparados, no tenemos protocolizado, con lo cual es una de las cosas que hemos mejorado y realmente todo el mundo se volcó para que, como mínimo, en un hecho lamentable, se hiciera lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Ha sido una exposición muy interesante del atentado y nos ha puesto pues, desde el punto de vista de la coordinación de urgencia, que en estos momentos es en lo principal. Nuestro siguiente ponente es don Luis Martín Ibáñez. Él es capitán enfermero de la Brigada de la Legión, máster en urgencias y cuidados críticos, doctorando por la Universidad de Almería. También coordina el Grupo de Trabajo de Enfermería Militar SEMES y es miembro del Comité Iberoamericano de Medicina Táctica y Operacional. Él nos va a hablar del documento de consenso Victoria hacia una respuesta conjunta ante incidentes de múltiples víctimas. Bueno, buenos días a todos. Había un problema técnico. Veo que se ha apagado el ordenador. Vamos a reiniciar el ordenador y empezamos. Buenos días a todos. Una vez resuelto el pequeño problema, vamos a empezar con la presentación. Disculparme que tengo una garganta un poco fastidiada y no puedo dar el tono que querría. Bien, la verdad es que muchísimas gracias a la organización y muchísimas gracias al anterior ponente, porque la verdad es que hemos ido engranando. Yo creo que es una mesa interesante porque vamos a engranar desde la problemática del análisis posincidente de un atentado
que tuvo como resultado un incidente de múltiples víctimas, a una propuesta de dar respuestas a este tipo de incidente. ¿Bien? Bueno, yo la primera pregunta que me planteo cuando damos esta presentación, cuando hablamos con otros compañeros, es ¿realmente nos estamos enfrentando a algo nuevo o llevamos décadas preparándonos? Realmente España, por desgracia, tiene un largo recorrido de experiencia en sufrir incidentes terroristas y toda esa experiencia ha servido para ir analizándola y mejorando nuestros procedimientos. Por lo tanto, todo lo que sabíamos de antes no lo tenemos que olvidar. Lo que tenemos es que adaptarnos a la nueva amenaza. Pero todos estos incidentes están en la memoria, están en nuestros procedimientos y lo que tenemos es que conocer la posibilidad de la nueva amenaza. Esta nueva amenaza realmente ha sido un despertar inmediato de un gigante dormido. No, es una amenaza que también, por desgracia, conocemos desde hace tiempo, pero probablemente la hemos infravalorado porque no la conocíamos adecuadamente. Pero es que esta amenaza no se tiene que centrar solamente en el concepto del fundamentalismo religioso. Es que cuando hablamos de procesos de radicalización, cuando hablamos de fundamentalismos, no solamente tenemos que tener el concepto de la amenaza yihadista. ¿Es que acaso no es un proceso de radicalización el chaval menor de edad que está en un pueblo de Sudamérica y termina perteneciendo a un cártel, a una mara y atentando? ¿Acaso no hay un proceso de radicalización en cualquier otro individuo con cualquier otra motivación, bien sea terrorista o de crimen organizado, que termina atentando? Por lo tanto, no solo tenemos que centrarnos en una amenaza o mirarnos nosotros mismos en nuestro país, tenemos que salir fuera y también incorporar los conocimientos de otros países que, pese a haberse enfrentado a otro tipo de terrorismo, podemos aprender mucho de ellos. Porque al fin y al cabo, nuestro enemigo es esto, es el terrorismo. Hay múltiples definiciones de terrorismo que podemos encontrar. A mí me gusta la definición de la OTAN porque es una visión bastante global, pero que enfoca muy bien el problema. Realmente el terrorismo, independientemente de su motivación, que no tenemos tiempo para entrar en todo su análisis, lo que pretende es desestructurar nuestra sociedad, desequilibrarla y rompernos desde dentro. ¿Bien? Vencer, intentar romper nuestra voluntad de seguir adelante, romper nuestra sociedad y derrotarnos. Con diferentes objetivos, ya le digo, pueden ser objetivos religiosos, objetivos políticos, objetivos de crimen organizado, X. Claro, ¿cómo se enfrentan a nosotros? Ellos son inteligentes y dicen, somos menos y no nos podemos enfrentar directamente a un sistema. Usemos lo que desde la antigüedad se conoce como guerra de guerrillas. Pequeños golpes, muy bien direccionados, que lo que pretenden no solamente es matar, sino generar el pánico. El objetivo del terrorismo, al fin y al cabo, les repito, es la desestructuración. Una desestructuración no solamente generando muerte, sino generando el pánico que varíe nuestra forma de vivir y nos haga claudicar a esos intereses. Estos atentados suelen tener unos puntos comunes en los cuales nos tenemos que centrar para poder ir recibiendo esos inputs y poder ir reaccionando. Miren, podemos encontrarnos atentados simples o complejos, como definiremos posteriormente. Lo que se intentan es que sean tremendamente dinámicos y multifocales. Es una forma de desestabilizar nuestro sistema de respuesta. Incorporan algunas variantes de ellos la acción de martirio, es decir, ya el terrorista al cual nos enfrentamos no es un terrorista que ejecute la acción y pretenda huir, es un terrorista que cierra su círculo de acción con la muerte del propio terrorista. Nos enfrentamos a personas que no tienen miedo a morir. Ya no es que no tengan miedo a morir, es que pretenden morir matando. Y por supuesto, el uso del ataque terrorista es fundamental que realicen una correcta reivindicación para tener un aprovechamiento mediático y, por lo tanto, alcanzar sus objetivos. ¿Qué tipos de ataques terroristas podemos tener? Mire, analizando los mayores grupos, podemos encontrarnos incidentes de tirador activo,
Por ejemplo, aquí las imágenes que les pongo, esto fue tras los atentados del Charlie Hebdo, donde vemos dos elementos que están en progresión con armas de fuego. Y aquí, por ejemplo, es un atentado que se produjo en Turquía, también otra situación de tirador activo. La situación de tirador activo no es otra, ya les digo, que elementos que van con armas de fuego van abatiendo diferentes objetivos que se puedan encontrar. Inicialmente indiscriminados, pueden ser en zonas abiertas o zonas más cerradas. Tenemos también atentados explosivos. Tenemos aquí, por ejemplo, las imágenes del 11M, tenemos las imágenes del atentado de Boston. Y el problema es que evolucionan. Ellos nos analizan, ven cómo podemos atacarles, analizan sus propias vulnerabilidades y evolucionan. Evolucionan no solamente en procedimientos, sino buscando también nuevos explosivos que puedan usar de fabricación casera, que ya no es que tengan que adquirir ese explosivo desde el exterior, sino que con elementos con lo que denominamos precursores muy básicos pueden generar en sus propias casas ese explosivo. Por lo tanto, el seguimiento y la acción preventiva nos es mucho más compleja. Y ese fue el caso de diferentes atentados, como pueden ver aquí en Bélgica, o, por ejemplo, como antes exponía el compañero del SEM de Cataluña, la célula que actuó en Barcelona. Esta es la detonación que se produjo en Alcanar, donde estaban realizando la producción de este explosivo. Por lo tanto, no solamente los SEM que realizan respuesta ante un incidente tienen que tomar medidas de seguridad en lo que es el propio atentado, sino cualquier aviso que puedan recibir de una explosión, de una detonación, pensar que pueda haber precursores o que pueda haber ahí elementos explosivos almacenados con el posible uso de un atentado, como ocurrió en Alcanar. Por ejemplo, en estas fotos pueden observar la preparación, son fotos reales de la preparación del TATP, cómo lo metían en diferentes dispositivos, cómo los enlazaban y las famosas bombonas de butano que se encontraron posteriormente. Estos son los terroristas que se fueron neutralizando en diferentes operaciones en Cataluña. Elementos característicos del yihadismo. Y nos encontramos también otro tipo de atentados. Los atentados como puedan ser acuchillamientos, atropellos múltiples, como fue el caso de Rambla, que ya ha sido expuesto. Pero también nos encontramos atentados complejos, atentados donde podemos tener interconexión de diferentes elementos, situaciones de tirador activo con amenaza explosiva, atropellos con amenaza explosiva, ¿bien? Como fue el caso que se ha adelantado en la charla anterior de la sala Bataclan. Lo que está claro es que, y comparto lo que se ha expresado previamente, es que la respuesta tiene que ser una respuesta conjunta. Esto no es una respuesta solamente de los SEM, una respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc. No, aquí todos somos elementos de una cadena que necesitamos engranar perfectamente. Yo siempre pongo el ejemplo que esto es como los relojes antiguos, ¿no? Donde cada pieza del reloj es fundamental para que dé la hora en punto. Entonces, todas estas piezas tienen que engranar y, por lo tanto, estamos generando, al fin y al cabo, una cadena de supervivencia. Es igual que cuando defendemos la cadena de supervivencia en el ámbito de reanimación cardiopulmonar, pues aquí tenemos que generar esa misma cadena de supervivencia. ¿Y de dónde aprendemos esta cadena de supervivencia? Tenemos que analizar, reitero, lo aprendido y, por desgracia, donde más aprendemos es en la guerra. ¿Qué se hizo? Estados Unidos, en los diferentes conflictos que tuvo de Irak y Afganistán, fue analizando los incidentes, la casuística, el tipo de baja, de qué se morían las bajas, y lo fue integrando y generando diferentes procedimientos y guías que utilizamos en zona de operaciones. Y se fue un paso más y se dijo, oiga, en Estados Unidos hemos tenido atentados o podemos tener situaciones parecidas en cuanto a la casuística de bajas y patrones lesionales a las que nos encontramos en zona de operaciones. Y la respuesta fue sí, lo tenemos. Se juntaron un grupo de expertos multidisciplinares y generaron el Consenso Hartford. El Consenso Hartford va por la 4ª edición, pero lo que pretendía era empezar a generar poco a poco esos eslabones de la cadena y dar una respuesta conjunta a este tipo de incidentes de múltiples víctimas intencionados, gracias a lo que se había aprendido en zona de operaciones y con muy buenos resultados en Estados Unidos. ¿Qué hicimos en España? En España lo que hicimos fue decir, oiga,
¿realmente la problemática que tienen en Estados Unidos o en otros países la estamos sufriendo nosotros o tenemos posibilidades de sufrirla? Por desgracia, la respuesta fue sí. Siguiente pregunta. ¿Lo que aplican en Estados Unidos el consenso Hartford es aplicable en España? La respuesta fue un sí entre comillas. ¿A qué nos referimos un sí entre comillas? Podíamos importar ese procedimiento, pero teníamos que adecuarlo a la realidad nacional en España. Bien. Ayer lo hablaba con unos compañeros que no hay nada peor que importar algo literalmente sin hacer las adecuaciones al entorno real en el cual va a ser aplicado e implementado. Y entonces propusimos el documento de consenso Victoria. El documento de consenso Victoria, tomando como núcleo el grupo de trabajo de enfermería militar de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, empezamos a liderar, gracias a especialistas, expertos, asesores de otros grupos, como pueden ver, de la propia Sociedad Española de Medicina de Emergencias, pero también de fuera de esta Sociedad de Medicina de Emergencias, de todos los ámbitos de respuesta ante un incidente de múltiples víctimas intencionados, representantes de diferentes instituciones, médicos, enfermeros, técnicos, fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, niveles hospitalarios, prehospitalarios, etcétera, 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 generando al final un grupo de trabajo. Y siempre tuvimos como prioridad el uso del lenguaje científico. Es decir, si nosotros queremos evolucionar en la medicina táctica, al fin y al cabo esto es medicina táctica, tenemos que hablar el lenguaje de la ciencia, que es el lenguaje común. Y para hablar el lenguaje de la ciencia y evolucionar en la ciencia, tenemos que seguir los procedimientos y los procesos de generación científica. Por lo tanto, nuestro objetivo no fue solamente sacar un documento, sino que este documento tuviera un peso científico y un aval científico para que asegurara a aquel que lo leía que tenía los refrendos necesarios para que fuera analizado e implementado. Usamos metodología, el método Delphi, de integración de aportaciones de expertos y tras 2 años de trabajo, se dice pronto, pero fueron 2 años trabajando, iniciamos los primeros bocetos finales del 2016, 2017 generamos a principios de 2017 la primera línea de trabajo, Congreso Nacional de SEMES de Alicante 2017 presentamos las primeras evoluciones de esa línea de trabajo y al final ha sido en 2018 cuando una revista de alto impacto, Q1, no nos podíamos permitir bajar de ese aval científico, de ese nivel de repercusión, aceptó su publicación, la revista Emergencias. Este ha sido el adelanto online de su publicación y no solamente la revista Emergencias aceptó su publicación, sino que a nivel internacional la Journal Special Operation Medicine, la revista más potente dentro de las publicaciones de medicina de operaciones especiales norteamericana, también se hizo eco. Con lo cual, el aval científico lo teníamos, que era lo que queríamos, un aval de calidad. Este documento, ¿cómo está estratificado? Este documento lo que pretende es dar una iniciación, una propuesta, no es un protocolo de obligado cumplimiento, ni mucho menos, es un documento de consenso que pretende generar un marco teórico para que luego cada servicio implicado lo analice y cómo implementarlo, estratifica la respuesta ante estos tipos de incidentes. Una respuesta previa, es decir, ¿cómo debemos de estar preparados si ocurre este tipo de incidentes? Una respuesta durante el incidente a nivel inmediato y una respuesta post-incidente. ¿Cómo sería esa respuesta durante el incidente? Toda la asistencia sanitaria debe de estar supeditada a los entornos de seguridad. Por lo tanto, lo primero que teníamos que marcar eran los entornos de seguridad. Es decir, cada zona, dependiendo del nivel de amenaza, la teníamos que estratificar y decir quién puede intervenir ahí y a nivel sanitario, porque no vamos a entrar a otros niveles, que no es nuestra competencia, a nivel sanitario, esas personas que intervienen ahí, ¿qué pueden hacer? Y dejar muy claro esos elementos. Bueno, dejamos clara una primera zona que pueden observar ahí en color rojo, aunque nosotros huimos de los colores y de hecho la publicación no va en colores porque puede entrar en conflicto con los IMV, los procedimientos IMV estándar, pero didácticamente queríamos exponerlo en este color, donde sería de máxima amenaza
lo que en otros procedimientos se llama zona caliente, pues aquí lo denominamos como zona de amenaza indirecta. Se realizarán, por lo tanto, cuidados en zona de amenaza directa. ¿Quién interviene ahí? Pues intervendrán única y exclusivamente fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, ahí, en zona de amenaza directa, no entra nadie que no pertenezca a fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. ¿Quiénes intervendrán dentro de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado? Bueno, pues habrá unos equipos especiales, como pueda ser el GEO, etcétera, de diferentes instituciones, el JEI de los Mossos d'Esquadra, etcétera, ahí es donde entrarían. Y analizamos qué formación debe tener ese personal. Pero, por otro lado, no nos podemos olvidar de los equipos de primera respuesta de seguridad, es decir, los radiopatrullas, la policía local, que al fin y al cabo son los que están patrullando día a día las ciudades y son los que van a dar primera respuesta. Los teníamos que tener muy en cuenta. Tenemos una zona de amenaza indirecta, que denominamos de cuidados bajo amenaza indirecta, que sería una zona, podríamos decir, de amortiguación entre la amenaza directa y la zona de máxima seguridad o zona de evacuación. Es una zona donde, pese a no encontrarnos en un riesgo inmediato directo, en cualquier momento la situación puede variar y volvernos a encontrar en esa zona de amenaza directa. Por lo tanto, ahí tendrá que entrar gente muy especializada, con una formación muy concreta, con unos equipos de protección individual muy concretos, bajo unas directrices muy concretas y sabiendo qué procedimiento tienen que hacer sanitario también muy concreto. Aquí sí defendemos que entren los EMTA y los EMAET. ¿Qué es el EMTA y el EMAET? Bien, pues el EMAET serían los equipos médicos de apoyo y de asistencia en entornos tácticos. Son equipos pertenecientes a los diferentes SEM que tienen, como les decía, ese entrenamiento, esos EPIs, esa formación y esos procedimientos para poder actuar ahí. El ejemplo serían los equipos ORCA del SEM de Cataluña o los equipos DEPA que actualmente tiene el SAMUR. Bien. Por otro lado, también la sanidad militar tenemos mucho que decir en caso de ser activados y entraríamos aquí, bien, los equipos médicos tácticos avanzados. Seríamos también personal facultativo que entraríamos en esta zona. Pero tampoco nos podemos olvidar que las bajas tendrán que salir de esta zona, ser extraídas a esta zona. Porque si hemos dejado claro que nadie de aquí puede entrar aquí, ¿cómo solventamos el problema de la extracción de las bajas? Bueno, pues proponiendo la creación de los ETR, los equipos tácticos de rescate. El equipo táctico de rescate es personal no facultativo, personal perteneciente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con una formación sanitaria que nosotros proponemos que sea de técnico en emergencias y que su única función sería la extracción de las bajas de la zona de amenaza directa, generar un primer nido táctico de heridos y prestar los primeros auxilios hasta que estos dos elementos puedan progresar aquí y establecer los primeros cuidados avanzados. ¿Bien? Una vez que se han realizado estos primeros cuidados avanzados, lo que podríamos denominar como soporte vital avanzado limitado, porque llevamos un algoritmo muy cerrado y son 4 medidas muy cerradas las que hacemos. Manejamos la mnemotecnia del MARCH, es decir, control de hemorragias, un manejo de vía aérea, control de respiración, control de circulación y de hipotermia y hacemos la extracción de la baja. Se extraería la baja tras una priorización con método STAR ya a la zona de evacuación. Y esta zona de evacuación es la zona ya natural de los SEM, donde trabajarían bajo sus procedimientos IMV estándar. Bien, este sería el diagrama, digamos, de flujo de quién interviene, qué debe de hacer y cómo se debe mover a la baja para su extracción. Bien, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Qué es lo que proponemos? Pues proponemos que el primero que va a responder, no nos olvidemos, y en las imágenes lo han podido ver, es el ciudadano de a pie. Tenemos que también focalizarnos en ese ciudadano a pie. ¿Y cómo le tenemos que formar? Pues le tenemos que formar primero en que él no sea una baja más. Tenemos que formarle en procedimientos de autoprotección y de cómo salir vivo si se expone a una situación así. Y hemos generado diferentes procedimientos y diferentes infografías para informar al ciudadano de cómo actuar y salir vivo de una situación así. Pero también le tenemos que enseñar a cómo puede ayudar cuando pueda ayudar y la situación de seguridad se lo permita. ¿Y en qué le formamos?
en anular la primera causa de muerte. La primera causa de muerte sobre la cual puede hacer algo va a ser la hemorragia exsanguinante. Y por lo tanto, le enseñamos al manejo de aquellos elementos que puede usar para controlar una hemorragia. Si dispone de torniquete, el uso del torniquete, y si no, de la presión directa. Bajo también unos programas con un aval científico, como es el programa de control de sangrados norteamericano, la campaña Stop the Bleeding, y los programas formativos, el Basic Control, el Bleeding Control, etcétera, etcétera. Bien. Y hemos tenido muy buenos resultados. En la Universidad de Almería hemos formado a alumnos, hemos sacado diferentes estudios y muy buenos resultados de aprendizaje. Tenemos que formar también, como he dicho, a estos primeros intervinientes ya profesionales, en este caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, y los hemos subdividido, como les adelantaba, en equipos especiales de intervención y aquellos que hagan la primera respuesta de seguridad, que realmente siempre han sido los grandes olvidados y son los primeros que van a estar en la calle. Por lo tanto, tienen que ser también diana esos patrullas. ¿Y qué les enseñamos? Les enseñamos a que sepan cortar una hemorragia y a que sepan hacer un triaje muy simple, que puede salir este paciente de aquí, esta baja puede salir de aquí por sus propios medios, indiquémosle que salga, no puede salir, dejémosle, porque no es el momento para que ellos puedan hacer algo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, cuando se encuentran en situación de amenaza directa, lo que tienen que hacer es proporcionar seguridad e intentar neutralizar la amenaza. No pueden ponerse a atender a las bajas. Si se ponen a atender a las bajas, perderemos seguridad. Entonces, hay que mantener muy bien el equilibrio, ser poco viscerales, ser fríos y saber qué tenemos que hacer en cada momento. Esto sería un ejemplo del siguiente escalón, lo que les decía los ETR, los equipos tácticos de rescate, serían los que realizarían esa extracción de la baja de zona de amenaza directa a zona de amenaza indirecta, generarían ese primer nido táctico y prestarían los primeros auxilios a esa baja hasta la llegada de los equipos avanzados. Aquí, por ejemplo, tienen a equipos de la Guardia Civil entrenando y practicando esa posición. Los equipos de sanidad militar también intervendrían en caso de que fuéramos requeridos o ante una alerta 5. Haríamos lo que hemos estado haciendo en diferentes zonas de operaciones, pero por desgracia en nuestras calles. Y aquí tenemos el ejemplo de los equipos de apoyo en entornos tácticos de diferentes SEM. Por ejemplo, aquí tenemos SAMUR y aquí a los compañeros del SEM de Cataluña, a los ORCA y a los DEPA. Zona ya de evacuación sería la de máxima seguridad, ya les digo que es la que es natural de los SEM, es su zona de influencia natural, donde podríamos establecer las primeras HLZ de toma de EMS, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que coordinar la respuesta hospitalaria y por eso en el documento también tenemos expertos hospitalarios, porque, ya les digo, estos engranajes, si no funcionan y no damos continuidad, si nosotros en la calle hablamos un lenguaje diferente al que hablen en el hospital cuando recepcionen a la baja, mal vamos a ir. Por lo tanto, los hospitales tienen mucho que decir, tienen que estar integrados y tienen que engranar, como les decía, en este procedimiento. ¿Y en qué se va a fundamentar lo que hagan los hospitales? Continuarán con lo que es nuestro fundamento de la reanimación de control de daños e iniciarán la cirugía de control de daños lo más tempranamente posible. Es lo que se ha demostrado que realmente salva la vida. Aquí, por ejemplo, tienen imagen tras los atentados de París, iniciando las primeras cirugías de control de daños en las propias salas de emergencia. Y, por supuesto, cómo no, los centros de coordinación. Si no están integrados los centros de coordinación, andaremos sin cabeza. El centro de coordinación va a ser nuestro cerebro, van a ser los que nos indiquen los movimientos y, sobre todo, no nos olvidemos, los atentados, el riesgo de atentados multifocales, lo que provoca es que haya una gran versatilidad y tengamos que adaptarnos muy rápidamente, muy tempranamente a las diferentes situaciones. Pero tampoco podemos olvidar una cosa, los propios centros de coordinación pueden ser víctimas de un atentado. Bien. Entonces, los centros de coordinación y aquel que trabaje en los centros de coordinación y aquellos que trabajen en los hospitales tienen que tener formación como primeros respondientes, porque no nos olvidemos, si yo quiero hacer daño, ¿a dónde voy a atacar? Voy a atacar al cerebro y a los que tienen capacidad de resolución final. Por lo tanto, a los hospitales y a los centros de coordinación. Bien. Entonces, todo el personal de centros de coordinación y todo el personal hospitalario tiene que tener formación de autoprotección y de primera respuesta. Como conclusiones que les quiero ir planteando.
el terrorismo yihadista, y no solamente el terrorismo yihadista, sino el crimen organizado en general, está en constante evolución. Ellos aprenden y nosotros tenemos que aprender. Pero no nos vale la acción-reacción, no nos vale que ellos tomen la iniciativa, que ellos atenten, nosotros aprender del atentado y reaccionar, porque entonces ya habrá muertos por medio. Lo que tenemos que hacer es tomar nosotros la iniciativa, marcar el ritmo, el dinamismo nosotros, ir por delante. Hasta que no logremos ir por delante y mantengamos la acción-reacción, seguirá muriendo gente que no tendría probablemente que morir. Tenemos que generar una cadena de supervivencia, se acabó los protagonismos, se acabó, esto lo resuelvo yo, los egocentrismos. Aquí somos equipos de trabajo multidisciplinares, todos somos importantes y todos tenemos que integrarnos y aportar. Y esa aportación tiene que ser dinámica y revisable. Es decir, lo que hoy es una verdad, mañana puede ser una gran mentira. Tenemos que evolucionar y los procedimientos tienen que evolucionar, pero no tienen que evolucionar o salir de cualquier manera. Tienen que salir científicamente, usando el lenguaje científico y usando los criterios de calidad de generación científica y de producción científica. Y todo, al fin y al cabo, para evitar esto. Por desgracia, sabemos que esto ocurrirá. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos a quién, pero por desgracia sabemos que va a volver a ocurrir. Y como profesionales tenemos que estar a la altura de nuestra ciudadanía. Tenemos que estar a la altura que cuando nos miren a la cara después de haber ocurrido algo así, podamos nosotros también mirarles a la cara y decir, hemos hecho todo lo que hemos podido. Ustedes están empezando, o sea, el primer paso lo han dado estando aquí. Bien. Y todos tenemos la responsabilidad de saber responder a esto sin egocentrismos y sin protagonismos, todos en una, ¿vale? Y repito esto, al fin y al cabo, por ellos y por nosotros, primero, nunca nos rindamos, porque entonces habrán logrado su objetivo y, por supuesto, nunca olvidemos a las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante este documento que nos has contado. Después, en el turno de preguntas, pues ya veremos las cuestiones que surgen al respecto. Y nuestro último ponente en esta mesa de incidente con múltiples víctimas que está siendo tan interesante es don Pedro Montero París. Él es enfermero, coordinador de los equipos de emergencia del SAMU 061 de las Islas Baleares, máster en urgencias y emergencias extrahospitalarias y máster en metodología de simulación clínica, y actualmente es el responsable de formación de la Gerencia de Atención de Urgencias 061 de Baleares. Nos va a hablar de incidentes con múltiples víctimas embarcadas, experiencias del SAMU en las Islas Baleares el día 12 de noviembre de 2017. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Agradecerles que estén aquí, ¿no?, un sábado por la mañana. Y muchas gracias al comité organizador, ¿no?, por darme la oportunidad de volver aquí a Ceuta, ¿no?, que, bueno, aunque llevo muchos años fuera, soy de aquí y siempre es un placer volver. Lo que les voy a presentar es el desarrollo de un incidente que tuvimos en noviembre del año 2017, 2017, como consecuencia de un incendio en un buque. Ahora veremos el desarrollo y bueno, puede ser que tenga similitudes con la problemática, ¿no?, o con la casuística que se puede dar aquí, ¿no?, por la dependencia del barco que hay, ¿no? Esto. Vale. Bueno. Bueno, nuestro servicio, 061 de las Islas Baleares, pues tiene como cualquier servicio de urgencias y emergencias extrahospitalarias, es el que tiene depositada la responsabilidad de atender todo evento que se produzca en el ámbito extrahospitalario, ¿no?, a nivel sanitario. Tiene 3 líneas principales de desarrollo, ¿no?, que la línea SAMU, que es la línea más visible, se encarga de la parte asistencial pura y dura.
Tiene una línea 061 Salud Respon, que es el centro coordinador, y tiene una tercera línea que depende del servicio, aunque no la gestionamos directamente, que es el transporte sanitario no urgente, por situarles un poco en la organización que tenemos. No sé si se ve muy bien o no. Bueno, la distribución de los recursos que tenemos, esto es solo en la isla de Mallorca, tenemos en la operativa diaria, pues 7-8 unidades de soporte vital avanzado, dependiendo de la época del año. En verano pues se refuerza alguna zona más turística, y 19 unidades de soporte vital básico, con algún que otro refuerzo también en temporada estival. Aunque voy a presentar el incidente del 2017, ya en el 2015 habíamos tenido un incidente similar, que afortunadamente no hubo que lamentar ningún fallecido, ¿no? Sí que hubo algunas intervenciones, pero bueno. Y fue, no sé si lo recuerdan o llegó aquí, seguramente llegó la noticia, ¿no? Fue el incendio del buque Sorrento, que hacía la línea Palma y en Valencia, y que de la compañía Transmediterránea, que era, o estaba operando para la compañía Transmediterránea, y a 2 horas de la salida del puerto de Palma, pues se declaró un incendio en la bodega, en la 4ª planta. En ese momento viajaban 157 personas a bordo, entre tripulación y pasaje, y un gran número de camiones y demás, ¿no? El barco, bueno, no se hundió, pero poco faltó para hundirse, y casi todo el pasaje y la tripulación tuvo que ser auxiliada por un barco más cercano, aunque en un primer momento no se... por parte de la capitanía del barco no se estimaba la necesidad de producir el desembarco de los pasajeros. Conforme se vieron la intensidad del incidente, pues se procedió al mismo, ¿no? Y entonces nosotros ahí, pues fue yo creo que es la primera actuación que teníamos a este nivel, pero ya os digo, solo se evacuaron directamente desde el buque que lo había recogido 3 personas que estaban en un estado un poco más crítico por el helicóptero de salvamento marítimo, y el resto se devolvió al puerto de Palma en un barco también de unas características similares. Y entonces aquí nosotros ya teníamos mucha información, sabíamos del estado previo más o menos de todo el pasaje, y montamos un dispositivo más que nada de acogida, más que de atención, ¿no? Bueno, sí que las imágenes que llevaron después todo este evento, pues eran muy impactantes, ¿no? El chasis del barco toda la estructura totalmente deformada, y cuando pasamos a vivir el incidente, o se nos comunica el incidente del 2017, que es un sábado, el 11 de noviembre, a las 23:56, voy a poner cómo recibimos la llamada en el centro coordinador para que la vean, para que la escuchen mejor. Bueno, la presentación, la grabación, nada, dura 15 segundos y es la grabación que se recibe en el centro coordinador del 061. Nosotros allí tenemos una central aparte del 112, y que el 112 informa de que le avisan desde Salvamento Marítimo que hay un buque de pasajeros que hace la ruta Marsella-Argel, y que ha tenido un incendio en el garaje, y no saben en qué estado se encuentra el pasaje, pero lo van a desviar está muy cerca de Menorca, pero por la infraestructura que hay en Menorca, pues prefieren desviarlo a Mallorca, al puerto de Alcudia, que está en el norte de la isla, y tiene 370 pasajeros a bordo. Bueno, pues después se comprueba, ¿no? Después comprobamos que no eran 370, sino que eran 470 pasajeros más 170 personas de tripulación, ¿vale?
y lo que o lo que pasó era el incendio afectó a 20 vehículos del garaje. Con lo cual, bueno, pues ya teniendo la experiencia previa que habíamos tenido en el 2015, pues se nos puso la piel un poco de gallina, ¿no? A las 23:56 se recibe la alerta y se manda un SMS al equipo directivo y al personal del grupo de múltiples víctimas que en ese momento se estaba formando. Y el primero en llegar a las instalaciones de la gerencia para partir todos juntos desde allí es a las 12:20 y más o menos entre las 12:20 y la 1 menos cuarto todo el mundo se incorporó. Con lo cual, teniendo en cuenta más o menos hay una media hora hasta Alcudia, a la 1:15 estábamos ya en Alcudia. Vale. La activación de medios que se produjo, aparte de los medios propios de la gerencia del 061, se contactó con la empresa de transportes que cubre o que garantiza el transporte sanitario, que es SSG. También se contactó con Cruz Roja y se contactó con los centros de atención primaria de la zona. De esa manera, por parte del 061, pues lo que se hizo fue la activación del equipo directivo, del personal del grupo de múltiples víctimas, personal de guardia que estaba localizado, sobre todo el equipo de transporte aéreo, y recursos propios de la operativa. En principio solo movilizamos 2, porque lo que queríamos es perseguíamos hacer esto aparte de la operativa diaria, ¿no? Como si fuese, bueno, añadir recursos extras y que la operativa diaria siguiese su curso normal, ¿no? También era una época que era, bueno, noviembre, sábado, puede haber más actividad, pero no es como si esto nos llega a pasar en verano, pues igual hubiésemos sido un poco más justos, ¿no? De transporte sanitario no urgente, ¿no? El transporte programado, como lo llamamos allí, pues se activaron 7 vehículos que fueron los encargados de llevar parte del material que íbamos a desplegar, porque por aquel entonces solo disponíamos de un vehículo, una Mercedes Vito, que estaba requete utilizada, ¿no? y reconvertida en vehículo de transporte, pero que lo usábamos para todo, ¿no? Entonces, nos apoyamos en estos vehículos. Por parte de Cruz Roja se presentaron 4 vehículos asistenciales, 2 de soporte vital dotados, 2 de soporte vital avanzado y 2 de soporte vital básico, pero dotados técnicamente, ¿no? No teníamos apoyo de personal ni médico ni enfermero por parte de Cruz Roja, eran todos técnicos voluntarios. Más 4 vehículos de apoyo, que fue el hospital de campaña y demás material que veréis luego. Y como equipo de atención primaria lo que hicimos es activar al centro de salud, que tiene un punto de atención continuada en Alcudia, pues se activó al médico y enfermero. También se hizo una prealerta a todos los hospitales de la isla, que después se desactivó, ¿no? Pero en principio se hizo una prealerta sobre todo al hospital más cercano, que está a unos 15 kilómetros, que era el hospital de Inca. Aquí pueden ver un poco los saltos que hicimos de unidades, ¿no? La zona de Alcudia está aquí al norte, y lo que hicimos, una unidad que tenemos en Inca, fue la primera que desplazamos hasta esta zona antes de que llegase el barco, para que fuese viendo un poco cómo íbamos a desplegar todo, y un soporte vital básico de Alcudia, pues también lo desplegamos. Acto seguido, de las 4 unidades que tenemos en Palma, lo que se hizo es movilizar una a Alcudia para seguir garantizando la atención en toda la comarca, ¿no? ¿Qué más? El despliegue que hicimos, pues cogimos antes de que llegase el barco, nos presentamos allí. No teníamos planes, en aquel entonces no había planes operativos de si actuamos en un puerto, si actuamos en el aeropuerto. Entonces había que improvisar un poco sobre la marcha, ¿no? Entonces nos dijeron, tampoco se sabía, cuando estábamos haciendo el despliegue, tampoco teníamos claro dónde iba a atracar el buque. Podía venir a este muelle o podían cambiarlo de muelle según viesen como las condiciones en que venía. Entonces, lo que se hizo, bueno, pues
pasamos y al final vimos que aquí había, bueno, era una pasarela como similar a la que puede haber aquí en el puerto y vimos que tenía una escalera, ¿no? Había una escalera que bajaba a esta explanada. En esta explanada montamos lo que es el puesto sanitario avanzado y el triaje lo hacíamos en el punto donde estaba la escalera. De manera que todo paciente o toda persona que necesitase asistencia sanitaria, puesto que a nosotros en principio no nos dejaban acceder al buque, pues lo desplazábamos al puesto sanitario que teníamos montado aquí, que después lo verán, y el resto del pasaje que no necesitaba atención sanitaria pasaba directamente a la terminal para ser identificado por la Guardia Civil que estaba presente en el puerto, ¿vale? Después tuvimos algún problema que después comentaremos, y entonces de esta manera pues lo que hicimos es se montó una estructura con el jefe del grupo sanitario del dispositivo, que no tenía un punto fijo. El punto de triaje se montó aquí, el puesto sanitario avanzado, y después nos pidieron una unidad de soporte vital avanzado para apoyar a los bomberos que iban a entrar en el barco. Que bueno, también aquí vimos que no teníamos, porque al final lo apoyamos tanto que casi nos metemos con ellos dentro del barco. Y las comunicaciones, se crearon dos mallas de comunicación. Una comunicación interna dentro del incidente con todos los equipos que estábamos allí y una comunicación externa que era que enlazaba el incidente con el centro coordinador, ¿no? Al cual se le pasaba pues toda la información o se le pasaría toda la información de los traslados que íbamos a hacer y que nos diesen los hospitales de destino. Vale, Aquí ven cómo llegamos a la explanada, empezamos a desplegar el material, cómo montamos el puesto sanitario avanzado y también teníamos material que era la primera vez que lo íbamos a poner en marcha, ¿no? Entre ellos son los roll-ups desplegables de material fungible y demás, que la verdad que nos sorprendió muy gratamente porque aunque habíamos hecho algún simulacro, pero aquí ya vimos la verdadera utilidad que podían tener, ¿no? Y aquí, en esta foto, pues pueden ver cómo se montó, ¿no? Ya teníamos el puesto sanitario avanzado, cómo montamos el parking de ambulancia y teníamos claro que por aquí íbamos a recibir a los pacientes y se iba a hacer un segundo triaje y no montamos puesto de evacuación porque no teníamos tampoco estructura para añadir aquí. Entonces dijimos, bueno, pues la parte final, estas 4 camillas, intentaremos dejarlas como puesto de evacuación para aquellos pacientes que tengan que ser evacuados. Este es el momento en que recibimos el buque, que es bastante... Los que estábamos allí en primera línea, pues la verdad que nos pensábamos lo peor porque venía totalmente escorado hacia babor y bueno, sin apenas luces y todo el mundo, todo el pasaje en el exterior, ¿no? Y llevaban más o menos unas 4 horas sin mantas y sin nada porque casi todo lo tenían en los coches y no podían acceder a ellos. Entonces, bueno, pues venía la gente con los pacientes que atendimos, casi todos con contusiones y algunos con signos de hipotermia, ¿no? Esto es el punto de triaje que preparamos. Lo que hicimos es aprovechar todos los transportines que tienen las ambulancias para, en el caso de que los pacientes no pudiesen andar o los tuviésemos que trasladar por las escaleras, pues ya usábamos los transportines que teníamos incorporados en los vehículos, ¿no? Y aquí fue donde estábamos nosotros, venían todos, era paso obligado, porque ya os digo que no nos dejaban acceder ni al vehículo ni acercarnos más a la puerta por orden o organización de Guardia Civil y bomberos que estaban por aquí, ¿no? Entonces aquí el primer error que cometimos fue este, ¿no? Que conforme llegaban al punto de triaje le preguntábamos si estaban bien o no, si tenían algún problema. Teníamos la barrera idiomática fue tremenda porque solo hablaban o argelino o francés.
y allí solo disponíamos de una traductora que había traído Cruz Roja, pero que se fue con la Guardia Civil para identificar a todo el mundo y demás. Entonces nosotros nos quedamos aquí sin poder comunicarnos fluidamente con ellos, y todo era: ¿estás bien? ¿Estás ok? ¿Te pasa algo? Y bueno, nos iban diciendo sí o no, pero empezamos a darle mantas a todo al principio, inicialmente a todo el que la pedía, o el que veíamos que la necesitaba, y al final todo el mundo empezó a demandar mantas, con lo cual formamos un tapón considerable, que además fue bastante agobiante porque incluso nosotros mismos nos vimos sobrepasados, ¿no? Pues rodeados totalmente del pasaje. Otro fallo, bueno, aquí veis, aquí se ve la primera noria que hacíamos de traslado al puesto sanitario avanzado, que si podían andar, bien porque tuviesen alguna herida o algo que necesitaban atención y podían andar, se iban dando, y bien si lo teníamos que bajar en silla de ruedas como este señor, pues lo llevábamos. Y aparte de ser la primera noria, es muy significativo, nosotros montamos nuestra carpa que tenemos, la montábamos como puesto de mando avanzado, y es significativo que no había nadie en el puesto de mando. Entonces esto nos lastró todo el dispositivo, porque claro, el grupo sanitario estaba trabajando por libre, Guardia Civil, bomberos seguían trabajando también totalmente por libre. No hubo la coordinación, no existió, no pasó nada inicialmente, pero cada organismo iba a su libre albedrío, ¿no? Aquí ven cómo se recepcionaba a los afectados en el puesto sanitario avanzado y el parking de ambulancia que he dicho antes, ¿no? Vale. Esto ya es atendiendo a los afectados, ¿no? Dentro del puesto sanitario. Se hicieron 42 asistencias, solo se evacuaron a cuatro pacientes que estaban, bueno, una fractura de húmero bastante mayor y 3 con insuficiencia respiratoria por inhalación de humo, ¿no? El resto de las 38 asistencias restantes se resolvieron en el puesto sanitario, ¿no? Con lo cual, pues evitamos el colapso a nivel sanitario, pues evitó el colapso de los hospitales, ¿no? De los servicios de urgencia y demás. Y se tuvo que, claro, los hospitales estaban esperando que llevásemos pacientes y se tuvo que bajar el nivel de alerta, ¿no? Eso es un resumen. Esta es la hoja en la cual nosotros íbamos haciendo la trazabilidad in situ, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Después, aquí nosotros, claro, esto más o menos el barco llega a las 3 de la mañana, a las 6 habíamos terminado y a las 6:30 replegamos todo. Se repliega el puesto sanitario avanzado, porque nos dicen que el pasaje los van a trasladar en autobús a un hotel a la espera de que a las 10 de la mañana pueda salir, venga un barco y los pueda recoger. Y ahí nosotros recogemos y nos vamos. Después no fue así porque se tardaron 48 horas en volver a embarcar. Del hotel solo estuvieron un día, los volvieron a la estación marítima y entonces reclamaban asistencia. Llamaban a la central de coordinación reclamando asistencia y nosotros ya no estábamos allí. Como no hubo puesto de mando, no hubo una coordinación en este sentido, pues claro, ahí tuvimos que improvisar también, mover a equipos de primaria que estuvieran allí. Y cada día, durante la mañana y la tarde, se hacían más o menos unas 30 asistencias y todo iba relacionado con problemas crónicos que ya tenían los pacientes, ¿no? Necesidad de medicamentos, necesidad de continuidad de tratamientos y demás, ¿no? Teniendo en cuenta que todas las pertenencias las tenían en los vehículos que estaban dentro del barco y que no los dejaban acceder ni sacaban los vehículos. Bueno, el primer punto de atención sanitaria. 5 minutos, ¿vale? El primer punto de atención sanitaria que se hizo, pues se envió una unidad de soporte vital básico y era el punto de atención sanitaria. Ahí se atendía inicialmente todo, ¿no?
y nos dimos cuenta que eso no se podía dejar allí porque era un flujo continuo de demandas de atención, ¿no? Lo que hicimos, pues se fijaron unos horarios de visita en mañana y tarde y después se trasladó, pues ya tuvimos que ir parte del equipo directivo a ver cómo podíamos mejorar aquello, porque claro, hacía frío, hacía viento y estaban prácticamente en la calle. Y lo que se improvisó en otra parte de la estación marítima, pues el consultorio, ¿no? Pero esto también fue muy importante porque, bueno, por más hacer, se quiso dejar permanentemente, se quiso dejar allí un recurso y aquello era un continuo trasiego de pacientes demandando asistencia. ¿Qué lecciones aprendidas, ¿no?, que recogimos de este incidente? Bueno, pues se hizo patente la necesidad de dotar de infraestructura propia del servicio, ¿no? Tanto en equipo material como no en personas que sí que se ponen disponibles, sino personas dedicadas expresamente a este tipo de actuaciones, ¿no? Teníamos que actualizar, concretar y difundir los planes de atención en IMV porque no había un procedimiento que pudiésemos leer. Todos hacíamos el método en triaje, todos hacíamos el método STAR porque lo conocíamos, pero no había ningún procedimiento escrito al uso, ¿no? Y estábamos en plena discusión si pasábamos a la utilización del método META o seguíamos con el STAR. Incidir también en la falta de coordinación que se produjo por falta de liderazgo, no en el ámbito sanitario, sino entre todas las instituciones que estábamos allí presentes, de poder montar el puesto de mando avanzado, ¿vale? Teníamos que, para futuros eventos, teníamos que conseguir una visión más amplia, no centrarnos en el momento solo de la primera atención, sino que teníamos que ver todas las necesidades y prever lo que podía pasar después, ¿no?, como en este caso pasó. Y sobre todo aprendimos que, bueno, que pues se pueden tener muchos planes, pero hay que tener un plan marco y después adaptar el plan a la situación, ¿no? Y no al revés, no adaptar la situación al plan que tenemos, porque vemos que después todo se te venía abajo. Y por último, ¿no?, pues nos teníamos que hacer más visibles dentro de las instituciones, porque sí que tenemos en accidentes de tráfico, en patología coronaria. Nadie nos discute nada, pero en la atención en IMV pues sí que quedábamos un poco al margen. Esto fue en el 2017. A fecha de hoy, en el 2019, ¿dónde estamos o qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que esos medios que no teníamos nos los doten. Y ahora en febrero llegarán 6 hospitales de campaña o estructuras para hacer hospitales de campaña o puestos sanitarios avanzados de este tipo. Hemos conseguido homogeneizar los procedimientos del servicio y durante todo el año pasado se ha hecho la formación y difusión al personal, de la parte teórica y de lo que dice el procedimiento, y este año empezamos con la parte práctica. A nivel de la comunidad, pues sí hemos conseguido que se nos reconozca el liderazgo en la actuación en múltiples víctimas y actualmente estamos abanderando todo el desarrollo del plan a nivel autonómico, ¿no?, junto con los hospitales. Y sobre todo hemos conseguido concienciar a todo el personal de la necesidad de formación. Ahora todo el mundo, si se hace un evento o un acto de este tipo, pues suele acudir y se nos llenan las aulas, ¿no? Y nada más. Agradecimiento al grupo de trabajo que tenemos allí montado, a todos los componentes, y agradecerle su atención y disculpar por los fallos técnicos que hemos tenido. Muchas gracias a todos los ponentes. La verdad es que han sido unas exposiciones de alta calidad. Vamos a pasar ahora a un turno de preguntas, si queréis. Realmente, desde los servicios de emergencia y urgencia, que es la mayoría de los que estamos aquí, y por eso se hacen estos congresos, resulta interesante y a la vez triste ver cómo por estos incidentes de múltiples víctimas y sobre todo por la amenaza terrorista, como todo nos hemos tenido que poner en marcha para que todos los protocolos y los procedimientos se vayan actualizando continuamente
a raíz de las situaciones que vamos viviendo tanto a nivel nacional como internacional. Y desde ese punto de vista pues ha resultado muy interesante todas las exposiciones, tanto los casos reales del compañero en Baleares y en Barcelona, como del documento que Luis nos ha presentado, que aglutine todos los procedimientos que tengamos que seguir desde un punto de vista científico ante situaciones de este gran calado y envergadura en el que muchísimas víctimas se ven implicadas. Ahora, si alguno queréis hacer alguna pregunta. Buenos días y enhorabuena a los tres por vuestras comunicaciones. Mi pregunta va para el capitán enfermero y era para preguntarle de cuando hay un incidente con múltiples víctimas, cuando os activan a los militares, que has dicho que era en el nivel 5, y estáis tantos estamentos, los militares, todo el servicio civil, protección civil, Cruz Roja. Entonces, ¿quién se encarga del mando y para que coordine todos los servicios y no ocurra, como nos ha comentado Pedro en Baleares, de que cada estamento se coordinaba a sí mismo? Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No, mejor no me he explicado bien. Cuando hablo de nivel 5, lo que me refiero es nivel de alerta antiterrorista, ¿vale? El nivel 5 lo que conlleva es el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo y, por lo tanto, la sanidad militar como elemento de apoyo a esa sanidad operativa, pues desplegaríamos también a requerimiento de nuestros mandos, ¿vale? Eso por un lado. Luego, en caso de incidentes de múltiples víctimas que se puedan producir donde sea requerida las Fuerzas Armadas, ahí depende de cada comunidad autónoma. Como bien sabéis, las competencias dependen de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen sus procedimientos de activación, más bien de solicitud de la activación de recursos militares y, por lo tanto, ahí entraríamos en las peculiaridades de cada procedimiento de las comunidades autónomas, que se escapa ahora mismo del ámbito de lo que es la conferencia, ¿no? Pero bueno, el fundamento es que las Fuerzas Armadas estamos para servir a la ciudadanía. Por lo tanto, dentro de nuestro ámbito de competencias pondríamos todos los medios que estuviera a nuestra disposición con ese ámbito de servir. Pero te repito, depende de cada comunidad autónoma y yo no me atrevo aquí a hablar de las 17 peculiaridades más ciudades autónomas, ¿vale? Pero muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que con esto damos por finalizada esta mesa de ponencia, que han sido muy instructivas en todo lo que hemos visto, y doy paso a Ana. Muchas gracias a todos. Un par de cositas. Desde la organización te pedimos nosotros a ti disculpas, Pedro, por el mal rato del problema informático. Pedir disculpas también a la moderadora, que he obviado su título de doctora en enfermería, que como enfermera es un placer tener aquí. Y bueno, comentaros, hacemos un descansito de media horita, ¿vale? Y en media horita seguimos con la segunda mesa.